Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando la cuarta semana de nuestro alimento diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo, La cura por la palabra, autor Pedro Don. Título de la semana, El modelo de Jesús en la obra de Dios. Día martes, leer con oración. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Repetimos, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Amén. Título del día, competencia humana versus dependencia de Dios. El libro de Job muestra que, a sus propios ojos, Job vivía de manera justa. Era un hombre que siempre honraba a Dios. Por eso, Dios permitió que pasara por una situación de gran sufrimiento, perdiendo a sus hijos y todos sus bienes. Incluso su cuerpo enfermó y se cubrió de úlceras. Además, Dios permitió que 3 amigos intentaran convencerlo de que había pecado. Entonces Job se enojó mucho y comenzó a desahogarse con Dios, exponiendo su corazón. ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad y busques mi pecado? Job capítulo 10, versículos 4 al 6. Es como si Job dijera, Dios, tú eres el creador y no entiendes a la criatura. En esta queja de Job se escondían los pensamientos de Lucifer. Es como si el mismo Lucifer dijera, Dios, tú eres el creador, pero no comprendes a la criatura. Me necesitarás, yo te ayudaré. Por eso se exaltó y quiso ser un rey adjunto del Altísimo, pero Dios lo arrojó por tierra. Esta fue la primera rebelión que hubo en el universo. Después de la caída del hombre, Dios le dijo que trabajando duro obtendría el sustento de la tierra. Génesis capítulo 3, versículo 17. En el huerto de Edén, hasta entonces la tierra producía espontáneamente alimentos, pero ahora el hombre tendría que trabajar para obtener el pan de cada día. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Versículo 19. Como consecuencia de la caída, la tierra fue maldita, y con el sudor de su rostro el hombre obtiene alimento para sobrevivir. A partir de entonces, así fue como Adán y Eva comenzaron a vivir. En Génesis, en el 4º capítulo, leemos que esta pareja tuvo hijos. El primer hijo fue Caín. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Génesis capítulo 4, versículo 2 al 5. El ejemplo de Caín ilustra bien lo que significa intentar servir a Dios mediante la capacidad natural. Si miramos los hechos con los ojos naturales, no podemos entender esta historia. Dios no se agradó de Caín ni de su ofrenda, sino de Abel, que era pastor de ovejas, y trajo como ofrenda las primicias de su rebaño y su grosura. ¿Qué había de malo en Caín, que trabajó la tierra y ofreció a Dios el fruto de su trabajo? Como está escrito en el capítulo 4 de Génesis, hay 2 maneras distintas de servir a Dios. El camino de Caín es utilizar su propia aptitud para servir y agradar a Dios. Ciertamente utilizó su competencia para labrar la tierra
y hacerla producir, sudando mucho para lograrlo. Alguien que trabaja la tierra bajo el sol abrasador debería ser alabado por su diligencia y prontitud, pero Dios no se agradó de él ni de su ofrenda. De hecho, Dios está tratando de mostrarnos que, después de la caída, el hombre empezó a confiar en su propia capacidad. Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles. Hebreos capítulo 2 versículos 6 y 7, primera parte. Con una capacidad muy inferior a la de Lucifer, quien era el sello de la perfección. En términos de habilidad, estamos muy por debajo de Lucifer. Pero Dios dijo lo siguiente: le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Hebreos capítulo 2, versículo 7, parte B. Esto enfurece a Satanás, porque el hombre tiene menos capacidad que él, pero Dios quiere coronarlo de gloria y honra, entregando al hombre todas las obras de sus manos. Como está escrito, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Versículo 8. Podemos ver que incluso Jesús, como hombre, fue hecho un poco menor que los ángeles. Versículo 9. Jesús, en la posición de hombre, declara: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Juan capítulo 5, versículo 30, primera parte. En cambio, Lucifer insiste: yo puedo, soy capaz. Así como Dios no aprobó a Lucifer, tampoco aprobó a Caín. Dios se complace en la actitud de Jesús. Tengamos siempre a Jesús como nuestro modelo en el servicio a Dios. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón. Destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.